En las afueras de una pequeña ciudad provinciana se encontraba un barrio de edificios antiguos, barracones de 2 plantas con la pintura descascarada y marcos de ventanas de madera rotos. Las calles, sin reparar desde hacía medio siglo, estaban llenas de baches, mientras que los patios se convertían en depósitos de basura y desperdicios. La imagen no evocaba más que tristeza. Era finales de mayo y los tejados comenzaban a calentarse bajo el sol abrasador de esa temporada. En la cocina del primer piso, un armario colocado por un operario separaba la estancia de lo que se llamaba sala de estar. En la cocina del segundo piso, otra barrera similar dividía el salón, pero esta vez había sido colocada por una niña de unos 10 años, con una coleta roja que resaltaba en su cabello. Allí, en la mesa de la cocina, la niña intentaba hacer sus deberes. Alyonka pasaba mucho tiempo en esta sala. A menudo, incluso dormía en el sofá del salón. Los amigos de su madre y su padrastro solían ocupar la pequeña habitación contigua a la cocina, detrás de una cortina que escondía el baño. El ambiente en el salón era desordenado, con el caos cotidiano sin deshacer. Y otra vez se percibía el olor a alcohol impregnando el aire. Mamá, una mujer de aspecto desaliñado, lucía un peinado pelirrojo, su cuerpo mostraba una delgadez poco saludable, y su estilo de vida antisocial se hacía evidente. Había estado dormida desde la noche anterior, aún con sus sandalias puestas y un mini vestido inapropiado para su edad. En los últimos tiempos, mamá había intentado mejorar su apariencia, el nuevo padrastro de Alyonka era muy exigente con ella. La habitación mal ventilada era una mezcla de olores, trapos viejos, acumulados durante el verano, desprendían un aroma desagradable. Las moscas volaban a su alrededor, interrumpiendo la concentración de Alyonka, al igual que los fuertes ronquidos de su madre y el tenue sonido de una vieja radio en el fondo. La radio, un vestigio de días pasados, había sido arrojada al suelo por su anterior padrastro durante una pelea con un vecino. Desde hacía un año, Alyonka no podía ver sus dibujos animados favoritos, y los extrañaba profundamente. Las matemáticas de tercero se le hacían muy difíciles, no solo debía resolver los problemas, sino también dibujar un diagrama, y la tarea parecía imposible. Hacía meses que se había perdido esa lección durante el invierno, cuando caminaba a la escuela con sus viejas botas desgastadas. A Alyonka le encantaba ir a la escuela, no solo por la comida gratuita en el comedor, sino porque en Nochevieja le daban una bolsa llena de artículos de papelería, un regalo para los niños más necesitados. Eso le traía verdadera felicidad, rotuladores, cuadernos, álbumes y pinturas. Hace años, su madre podía permitirse comprarle algo similar, pero recientemente había perdido todo interés en su hija. Alyonka sabía que su madre no la ayudaría con los deberes. De todos modos, la llamó, pero solo obtuvo como respuesta un ronquido. Sabía que sacaría malas notas otra vez y que no podría mejorar su calificación del trimestre. El nuevo padrastro, Timur, la despreciaba y la trataba de manera terrible. A menudo discutía y peleaba con su madre, llegando incluso a levantarle la mano en varias ocasiones. Alyonka, ignorada por completo, se sentía aliviada de que él no la tomara en cuenta, aunque la última vez que le prestó atención fue para amenazarla con enviarla a un orfanato, algo que para ella representaba el peor de los destinos posibles. Se dio cuenta de que vivía en una familia disfuncional e intentaba por todos los medios ocultarlo en la escuela para evitar que la enviaran lejos. Se paró en medio de la habitación, observando a su alrededor con sus ojos oscuros, medio escondidos bajo sus anchas y desordenadas cejas. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro, sabiendo que tramaba algo malicioso. Se detuvo por un momento en el centro de la sala, luego tomó una taza de aluminio del escritorio y se la lanzó a su madre. «Chicas, Lubka, dejen de dormir. ¿No ven que tengo un invitado importante?», gritó, aunque la madre apenas reaccionó, sacudiendo la cabeza para despejarse. Timur escuchó pasos en la escalera y un visitante entró por la puerta con paso firme. Era el abuelo Zora, un anciano de barba gris y desaliñada, con ropa sucia. Sus ojos, llenos de avaricia y malicia, recorrieron descaradamente la vivienda, y un hedor desagradable lo acompañaba. Alyonka lo conocía desde hacía años, era un mendigo que solía deambular pidiendo limosna y usando lenguaje soez. Ljuka, alarmada, se levantó rápidamente del sofá y se apresuró a poner la mesa. Sacó una botella de un líquido turbio y la caballa ahumada de la noche anterior.
Colocó cuidadosamente un periódico sobre el escritorio de Timur, sentó al abuelo Sora y le sirvió un vaso de alcohol ilegal a ambos. Hay un plan de trabajo, comenzó Timur. Vamos a abrir una empresa. Tú serás el director y fundador, pero no tendrás que hacer nada. Yo me encargaré de todo. Solo tienes que firmar algunos papeles. Te pagaré 10.000 al mes por ello. El abuelo Sora vació su vaso con placer, y Timur le sirvió otro, mientras continuaba, no puedo. Tengo una deuda de pensión alimenticia con mi exmujer. Los alguaciles rastrearán los 10.000 al mes. No todos los días te ofrezco esto. Sora, con mirada astuta, terminó su segundo vaso, pero Timur lo detuvo. Te preguntarán, sí, pero, ¿qué pueden quitarte? No tienes nada, vives en el garaje abandonado de alguien más. No tienes nada que perder, y esos 10.000 al mes te llegarán sin problemas, podrás hacer lo que quieras con ellos. Finalmente, el abuelo Sora aceptó la oferta. Timur, sonriendo, le entregó la botella entera de alcohol ilegal, que el anciano escondió bajo su sucia chaqueta de algodón, claramente inapropiada para el calor del día. Antes de irse, Sora le advirtió, mañana prepárate y no olvides el pasaporte. Tengo que hacer todo rápido. Hay un cliente buscando un proveedor para construir algo sin contrato oficial. Ahora todos están así, no como antes. Sí, aquí está con este. Trabajará con este. ¡Qué pájaro tan importante!, dijo Timur mientras tomaba un periódico de la mesa y señalaba con el dedo la foto de un artículo. El pescado que estaba sobre el periódico cayó al suelo y se quedó ahí. Anka, escondida detrás del armario, observaba la escena. Sabía que VRI no vendía materiales de construcción y que el plan consistía en firmar un contrato de suministro con alguien. Sentía lástima por el empresario en la foto del periódico, un hombre que, según el titular, había renovado un parque infantil y colocado una fuente en el parque de la ciudad por su cuenta. Todo eso le parecía un mundo lejano, casi de cuento de hadas, uno que jamás conocería. Mientras tanto, Alionka, ignorando por completo a su hija, se llevó la mano a la nuca, tomó una botella de agua de la estantería y bebió con avidez durante varios minutos. Estoy muy enferma, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Abre la ventana, le ordenó Timur. Luego, volviéndose con su voz ronca, gritó, ¿por qué demonios lo has traído aquí? Tengo un niño aquí, por cierto. Ocúpate de tus asuntos en otro sitio. Timur le respondió furioso, ¿eres estúpida? ¿Dónde más voy a persuadirlo para que abra una empresa solo para él? Si lo hago en la calle, lo procesarán y deberá millones. Ya basta de artimañas, insistió Alionka. Tengo una hija aquí escuchando lo que le estás enseñando, señaló a Anka, notando su presencia por primera vez. Timur vaciló un momento y luego se acercó a ella, fijando su pesada mirada en la niña. Alionka lo interrumpió empujándolo ligeramente, pero, ¿quién va a escucharla? Nadie le creerá, no me asustes. Luego, empujó a Timur de nuevo para apartarlo y se volvió hacia su hija, no le hagas caso, haz los deberes, fue lo único que Anka escuchó de su madre ese día. La niña abrió la nevera vacía, la cerró de inmediato y salió a la tienda de la esquina. Regresó cuando ya estaba oscuro, llevando una bolsa grande y acompañada de una vecina. Lubka puso un bollo y un yogur frente a Alionka sin apartar su atención de la conversación que mantenía con su amiga. Te lo digo, Tanya, todos los hombres son iguales. Desde que los tengo aquí, todos son iguales, dijo Liubka con frustración. Que se joda, es un imbécil, replicó Tanya, sentándose en el escritorio. Volverá arrastrándose, pero no le dejaré entrar. Mientras tanto, Timur se había ido a la cama. Cuando Liubka regresó de la tienda, él se despertó de repente y comenzó a gritar, fuera de aquí. Los dos. No me digáis lo que tengo que hacer, le espetó Liubka con la lengua pesada, señalando, estoy en mi casa. Tú tienes a un hombre durmiendo después del trabajo. Timur, visiblemente enfadado, siguió gritándole, tú eres el hombre, el que trae dinero, y mi mesada también. Timur se levantó de un salto, dispuesto a golpearla, pero se detuvo al ver a la vecina presente. El ambiente se tornó más tenso, y la pelea verbal continuó.
Aliona, la hija de Liubka, no pudo dormir por los gritos y el sonido de la pelea entre su madre y Timur. Esto no era nada nuevo para ella, ya que su padrastro y su madre solían pelear por cualquier cosa, desde dinero hasta celos. Aunque ella no tenía que preocuparse por la escuela, ya que hacía tiempo que había dejado de asistir, eso no significaba que estuviera tranquila. Por un lado, estar en casa la obligaba a presenciar más discusiones entre su madre y Timur. Por otro, nadie parecía controlar sus idas y venidas, permitiéndole pasar el día fuera, sin supervisión alguna. Sin embargo, la falta de amigos en el vecindario y la ausencia de familiares, como una abuela o tía con quienes pasar el verano, hacían que la situación fuera aún más desesperante. Al acercarse a su casa, Aliona escuchó gritos provenientes del piso de arriba, señal inequívoca de que la pelea había comenzado de nuevo. Dudó antes de entrar, y se quedó inmóvil en el hueco de la escalera. Algo en el tono de los gritos le decía que esta vez la situación era más grave. Las peleas entre su madre y Timur siempre habían sido intensas, pero ahora había una joven desconocida en la habitación, usando la ropa de su madre. ¿Cómo te atreves a traer a esta a mi casa?, gritaba su madre con ira. Te reto a que la metas por la fuerza en mi habitación, continuaba su madre, fuera de sí. Timur, por su parte, no se quedó callado y le gritó con la misma furia: traes a un hombre a esta posilga y piensas que le haces un favor. Una casa normal siempre está limpia y con comida preparada. ¿Qué esperabas? ¿Cómo te atreves? Luego, con un tono despectivo, añadió: mírate, ya son las 12 del día y estás hecha un desastre. Eres un desperdicio. Estás flaca, hinchada, y fea. ¿Quién te va a necesitar? Timur la miraba con desprecio mientras decía: sentí lástima por ti, te hice el favor de mudarme contigo. Ningún hombre normal te miraría así. Luego señaló a la desconocida, Katia, y continuó: mira a Katia, es una mujer de verdad, tiene que aguantar mucho. Tiene manicura, pestañas bonitas, no como tú. Soy un hombre normal, tengo mis propias necesidades. No aprecias lo que tienes, deberías agradecerme que aún no te haya dejado. Alionka observaba todo en silencio mientras su madre, rota por las palabras de Timur, estallaba en llanto. ¿Así que no la vas a echar?, le preguntó entre lágrimas. Timur, frío, no respondió, lo que la hizo salir corriendo del piso, desesperada, con su bolso en mano. Alionka, aterrada, corrió tras ella gritando: mamá, mamá, espérame, mientras bajaba las escaleras apresuradamente y la alcanzaba en la calle, agarrándola de la mano. Mamá, estoy contigo, le dijo la niña con desesperación, pero su madre, fuera de sí, la apartó con brusquedad: aléjate de mí. No me sigas, vete a hacer los deberes, ya. Alionka, sin entender lo que pasaba, la vio correr hacia la autopista, donde estuvo a punto de ser atropellada. El conductor, frenando en seco, salió del coche y comenzó a gritarle, pero ella no prestó atención, completamente absorta en su dolor. Llorando, tambaleándose, desapareció por la esquina del edificio. Alionka se quedó inmóvil en medio de la calle, mirando la escena sin saber qué hacer. No era la primera vez que su madre se comportaba de esa manera, esas palabras ya le resultaban familiares. Lo que sí la aterraba ahora era la posibilidad de que su madre no regresara y la dejara sola con Timur. Confusa, Alionka regresó a casa, se sentó en la cocina y permaneció allí hasta que cayó la noche, recordando que su vida no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que vivían en una casa grande, con un hombre rico que no era su padre. No recordaba mucho de esa vida, solo que su madre decía que aquel hombre no se comportaba como un hombre, y por eso lo dejó. Cuando se quedaron sin hogar, su madre recurrió a los servicios sociales y consiguieron un pequeño piso en un barracón. Aunque al principio su madre estaba molesta por tener que trabajar como dependienta, algo a lo que no estaba acostumbrada, lo hacía por amor a su hija. Los primeros años fueron más estables. Alionka iba a clases de dibujo y baile, y su madre se esforzaba en cuidarla, aunque poco a poco el alcohol se convirtió en parte de la rutina de su madre. Alionka recordaba aquellos días en los que su madre aún le leía cuentos y la llevaba a pasear por el patio, siempre preocupada de que su hija no se hiciera daño si jugaba demasiado alto. Rememoraba también el 5º cumpleaños,
cuando su madre le había preparado una deliciosa tarta y adornado su único vestido con un bonito broche. Con el tiempo, apareció en sus vidas el tío Misge. Al principio, solo venía a visitar a la madre los fines de semana. Traía consigo una nueva dinámica, fiestas, risas y visitas de extraños. Sin embargo, él se levantaba todas las mañanas para ir a trabajar, algo que su madre no siempre lograba. Un par de veces se quedó dormida, no abrió la tienda y, finalmente, el tío Misge la despidió. Después de un año, él desapareció de sus vidas, dejando a su madre sin trabajo y sumida aún más en el alcohol. El reflejo en el espejo solo le devolvía una imagen de una mujer con la belleza apagada, una que ya no tendría una relación con un hombre decente, según ella misma se decía. Alionka había empezado la escuela primaria llena de ilusión. Su madre, sobria y bien vestida, la había acompañado el primer día y prometió celebrar ese nuevo comienzo juntas. Sin embargo, después de las clases, mamá no apareció, y no volvió durante 3 días. Ese momento marcó un punto de inflexión, el comienzo de una pendiente cuesta abajo. Con el paso de los años, varios padrastros llegaron y se fueron. El tío Serga, el tío Oleg, el tío Ahmed. Ninguno se quedó más de unos pocos meses. Su madre estaba tan ocupada buscando a su alma gemela que poco a poco fue olvidando a su hija. Alionka, con tan solo 10 años, quedó a merced de su suerte. La casa se llenaba de más y más extraños, y su madre desaparecía durante días o semanas. El último, padre, Timur, era especialmente desagradable. Mucho peor que todos los anteriores. Por más que Alionka llorara, suplicara o intentara hacer que su madre recapacitara, todo fue en vano. La niña acabó por rendirse. Las pocas veces que intentaba hablar con su madre, ésta solo le respondía con desprecio: déjame en paz, ¿qué entiendes tú? Vivo mi vida como quiero y no te atrevas a decirme lo que tengo que hacer. Esas fueron las últimas palabras que Alionka escuchó cuando su madre, la persona más cercana a ella, la traicionó. La había cambiado por noches de juerga y la atención de hombres que ni siquiera valían la pena, algo que hasta una niña de 10 años como Alionka podía entender. Sin embargo, se aferraba a su madre como su única esperanza en la vida. Y ahora, nuevamente, su mamá se había ido. ¿Qué debía hacer? ¿Volvería mamá? Ya era de noche cuando llamaron a la puerta. Timur, en camiseta y pantalón deportivo, salió del dormitorio para abrir. Al otro lado, en el umbral, estaba un agente de policía. Alionka se escondió detrás del armario, intentando no ser vista. Reconoció al policía por su voz, ya había venido en otras ocasiones. ¿Vive aquí Sabelieva Lubov Ivanovna? Comenzó el policía. La encontraron muerta hace 1 hora. Ahogada en el río, parece que estaba muy intoxicada. ¿Intoxicada? Repitió Timur con indiferencia. ¿Y tú quién eres para ella? Pasa. ¿Alguien más vive en este piso? Preguntó el policía. Nadie más, respondió Timur con frialdad. Volveré mañana, dijo el agente, y se fue. Timur cerró la puerta de un portazo y, con una voz burlona, gritó. Katia. ¿Oíste eso? Puedes quedarte aquí. Ella no va a volver. Parecía haberse olvidado por completo de la existencia de Alionka, quien seguía escondida en la cocina. Lloraba en silencio, con el rostro hundido en un paño para no ser escuchada. Su madre se había ido. Ya no quedaba nadie en el mundo que se preocupara por ella. Se sentía huérfana, sin protección. La única persona que alguna vez la defendió ya no estaba para ayudarla. Ahora la llevarían a un orfanato, a un lugar oscuro y terrorífico, como los que imaginaba en sus peores pesadillas. No sabía si sería peor acabar en ese orfanato o quedarse con Timur. Pero, en ese momento, mientras él estaba en el salón, Alionka tomó una decisión. Salió de su escondite, empacó rápidamente su mochila escolar, metió un pedazo de pan y un trozo de salchicha, las únicas provisiones que encontró en casa. Agarró algunas de sus cosas en la oscuridad y se echó encima el cortavientos de su madre. Abrió con cuidado la puerta principal y, en silencio, corrió escaleras abajo hasta perderse en la oscuridad.
Sabía que su aspecto podría atraer atención no deseada, una niña con un cortavientos enorme, coletas desordenadas, una mochila mal abotonada. Pero la calle estaba casi vacía a esa hora, y ella no tenía miedo. Ya había caminado sola por la ciudad de noche antes, con su madre o completamente sola. Esta vez, sin embargo, no había vuelta atrás. Con su madre o sola, Alyonka había caminado de noche muchas veces, pero ahora, sin su madre y con Timur en casa, el miedo era diferente. Timur le provocaba una ansiedad constante. Él no solo la golpeaba como lo hacía su madre en sus peores días, sino que también la manipulaba para sus propios fines. Siempre estaba tramando algo, engañando a alguien. Alyonka había tomado su decisión. Sabía dónde ir, un barrio a unas cuantas manzanas, una pequeña isla de casas de madera que habían construido recientemente. Algunas casas estaban habitadas, otras abandonadas. Caminó por las calles con determinación, sin pensar mucho en qué haría después. Al fin y al cabo, en el barrio donde había crecido, había mucha gente que no trabajaba, y de alguna manera sobrevivían. Así que ella también podría sobrevivir. Mientras avanzaba, pasó junto al mercado, donde unos perros callejeros holgazaneaban bajo una valla. No les tenía miedo. Durante el día, esos perros correteaban sin molestar a nadie, y alguna abuela les arrojaba salchichas de vez en cuando. Sin embargo, un mestizo flaco, parecido a un husky, se levantó de repente y comenzó a ladrarle. El resto de los perros despertaron, y Alyonka sintió un nudo en el estómago. Recordó lo que le habían enseñado en la escuela, nunca dar la espalda a un perro ni correr. Pero los perros estaban tanto delante como detrás de ella. El miedo comenzó a apoderarse de Alyonka, y en su mente resonaba un solo pensamiento: «Mamá, ¿dónde estás?». Metió la mano en su mochila y sacó el trozo de salchicha que había traído de casa. Lo lanzó lejos, y el perro, al captar el olor, corrió hacia el trozo de comida, dándole a Alyonka la oportunidad de escapar. Corrió por una manzana más hasta que se quedó sin aliento, pero finalmente llegó a su destino. Forzó la puerta y, con esfuerzo, se coló dentro. Se encontró en una pequeña habitación con una mesa, una silla y un sillón viejo. Algunos papeles y una lámpara de escritorio ocupaban la mesa. Buscando entre los muebles, encontró una manta, unas toallas viejas y un enorme abrigo. Las paredes estaban decoradas con fotos enmarcadas de antiguos inquilinos. La cortina amarillenta que colgaba de la ventana parecía haber estado allí por años, como todo en esa casa. Los antiguos habitantes, seguramente personas mayores cuyos hijos habían crecido y se habían marchado, dejaron la casa abandonada. Con el tiempo, los viejos murieron o fueron acogidos por sus familias, y el lugar cayó en el olvido. Nadie lo había cuidado, y ahora, la cerca se había hundido en la tierra, olvidada como la misma casa. La pequeña casa en la que se encontraba Alyonka había sido parcialmente desmontada por los vecinos, que utilizaban la madera para leña. Donde antes había arbustos y huertas, ahora las malas hierbas se extendían por todo el terreno, cubriendo los invernaderos y creando un paisaje de abandono. El techo tenía goteras, y las manchas oscuras en el cielo raso evidenciaban los años de descuido. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera limpiado el lugar en mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de las condiciones deplorables, Alyonka se sentía más cómoda allí que en los barracones de donde había escapado. Al menos aquí podía dormir sola, sin tener que soportar el caos de gente desconocida o borracha discutiendo, como su madre solía hacerlo con su gran amor. Cerró la puerta principal con un pestillo de madera, se envolvió en una manta y se dejó caer en el sofá, agotada. El sueño la venció rápidamente. Por la mañana, el ruido la despertó. Al explorar la casa, notó otra puerta además de la principal. Al abrirla con cuidado, descubrió una veranda que daba a otra habitación con dos camas, una cómoda, un armario y un viejo televisor con pantalla convexa. Lástima que no haya electricidad, pensó. En las paredes, carteles de grupos juveniles que no conocía cubrían el papel pintado, prueba de que los ancianos que vivieron allí alguna vez tuvieron visitas de hijos o nietos. Con una taza en la mano, salió rumbo a la bomba de agua más cercana para servirse algo de beber. Mientras desayunaba pan entre los arbustos, escuchó voces. Al levantar la vista,
vio a dos hombres trajeados junto a un coche negro aparcado frente a la casa. El pánico la invadió al imaginar que venían a llevarla al orfanato. Se escondió entre los arbustos y comenzó a escuchar la conversación. Dmitri Viktorovich, dijo uno de los hombres, ya hablé con los dueños de las otras casas. Están de acuerdo en vendérselas al precio que ofreció. Perfecto, respondió el segundo hombre. Tenemos que cerrar el trato cuanto antes. Alionka no podía creer lo que oía. El tal Dmitri Viktorovich era el mismo empresario que había visto en un periódico. Lo reconoció por su impecable corte de pelo, algo que nadie de su entorno solía tener. Recordó que era a este hombre al que Timur pretendía estafar con una empresa fantasma. Ya había conseguido todos los permisos para construir una urbanización en ese lugar y estaba por firmar un contrato importante. Desde su escondite, Alionka dudaba si debía intervenir o quedarse callada. Decirle algo podría salvarlo, pero temía que la ignorara o la humillara por ser una huérfana sin hogar. Sin embargo, el deseo de vengarse de Timur, por todo lo que le había hecho a su madre, era más fuerte que el miedo. No quería que ese hombre cayera en las garras de Timur. Con decisión, salió de su escondite tan sigilosamente que los hombres ni siquiera notaron su presencia al principio. Al acercarse más, Alionka tocó la mano de Dmitri Viktorovich, quien miró sorprendido a la joven asustada y despeinada. Ella, con voz firme, le advirtió. No te metas con Timur. Es un sinvergüenza, no tiene materiales de construcción y huirá con tu dinero. Su empresa no es real. Sin más, se dio la vuelta y desapareció en el jardín. Dmitri Viktorovich, confundido, comentó. ¿Qué fue eso? Unos chavales de la zona están jugando, respondió su asistente, mientras continuaba hablando sobre la futura construcción de un nuevo complejo residencial. Sentado en su jeep, Dmitri Viktorovich no podía quitarse de la cabeza el extraño encuentro con la chica de ropa sucia y mirada asustada. Tal vez era la hija de unos padres disfuncionales, pensó. Sin embargo, la mención del nombre de Timur le inquietó. ¿Cómo podía saber ella ese detalle, si no lo había mencionado en la conversación? Decidió que aquella noche llamaría a un viejo amigo que trabajaba en las autoridades y le pediría que investigara la empresa cuyos datos había dado Timur en el contrato. La imagen de la chica pelirroja se grabó en su memoria, evocando recuerdos de sucesos ocurridos 12 años atrás. En aquel entonces, Dima Erlou acababa de graduarse de la universidad, un sueño que había perseguido durante mucho tiempo. Nació en un pequeño pueblo olvidado en una provincia remota, donde el desempleo, la pobreza y el hambre marcaron su infancia. Su padre trabajaba en reparaciones y a menudo lo llevaba a las obras para que le ayudara. Comenzó repartiendo herramientas, pero pronto aprendió y, a los 15 años, ya era un obrero experimentado. Sabía cómo construir una casa de principio a fin y dominaba las herramientas y materiales, decidido a dedicar toda su vida a ese oficio. Con esfuerzo, su padre, que era un simple maestro, logró ahorrar lo suficiente para que Dima pudiera estudiar en la universidad y mudarse a la ciudad. Su sueño era sacar a su madre de la casa vacía y ofrecerle una vida cómoda. Estudió, trabajó y ahorró, y a los 24 años, su sueño se hizo realidad, invirtió todos sus ahorros en abrir su propia empresa. Contrató a buenos trabajadores, diseñó casas y supervisó su construcción, comenzando así una nueva etapa en su vida. Él mismo diseñaba las casas y controlaba la calidad de la construcción. Cuando llegó el primer gran beneficio de su vida, Dima no solo celebró el éxito de su negocio, sino que también soñaba con formar una familia grande y unida. Planeaba que todos vivirían en una casa enorme. Una noche, de regreso a casa en su viejo coche, Dima pasó por un edificio abandonado en las afueras de la ciudad y notó a una chica caminando sola por el arcén. Era frágil y ligera de ropa, con tacones que resonaban en la carretera. Su corazón se aceleró al darse cuenta de lo peligroso que era que ella estuviera sola a esas horas. Se detuvo y le ofreció llevarla a casa. La chica aceptó, se sentó en el asiento del copiloto y miró hacia adelante en silencio, su cabello rojo ondeando al viento. El único sonido era la radio, que emitía una canción lenta. Dima, sintiendo que se miraban furtivamente como si se conocieran, decidió romper el silencio. Lo siento, parece que no nos hemos presentado. Ella le interrumpió.
Espero que no sea por eso que te ofreciste a llevarme. Dima asintió y, buscando aligerar el ambiente, bromeó. No es mi trabajo principal, tengo mi propio negocio. La desconocida sonrió, y en ese momento, la radio empezó a tocar una alegre canción sobre la construcción de casas llave en mano. Dima subió el volumen y dijo. No vas a creerlo, pero este es mi anuncio. Soy el dueño de esta empresa. En los ojos de la chica apareció un vivo interés. Me llamo Lube, respondió. Así comenzó su primera conversación, que rápidamente se convirtió en un encuentro significativo. Resultó que Lube vivía no tan lejos, así que Dima la llevó en su coche para poder charlar más. Se enteró de que Lube había venido a la ciudad para alquilar un piso con sus amigos y trabajaba de camarera, a menudo hasta el último cliente, lo que le hacía llegar tarde a casa. Hemos llegado, dijo Lube cuando el coche se detuvo en el patio de un edificio de 5 plantas. Siento haberte contestado tan duramente al principio, tenía miedo. No te conozco de nada, confesó ella. Por supuesto que podemos conocernos, respondió Dima, y Lube le dio su número de teléfono. Esa mañana, él la llamó. Sin embargo, la comunicación se volvió más difícil, ya que Lube estaba más interesada en conocer sobre Dima que en hablar de sí misma. Lo que realmente le interesaba a Lube era conocer más sobre Dima, cómo vivía, cómo pasaba sus vacaciones. Este interés significaba solo una cosa, la chica se había enamorado de él, lo que implicaba que sus sentimientos eran mutuos. Cada uno juzgaba por sí mismo. Dima, aunque aspiraba a la riqueza y el éxito, no era un hombre egoísta. Dima sugirió a Lube que lo llamara cuando tuviera que salir tarde y él la llevaría a casa, a pesar de su apretada agenda de trabajo. Estaba encantado de hacerlo, así que comenzaron a establecer esa rutina. Pronto, los jóvenes comenzaron un romance, y Dima tenía intenciones serias de formalizarlo. En una ocasión, los llevó a cenar a un restaurante en las afueras de la ciudad y convenció a Lube para que dejara su trabajo y se mudara con él. Ella aceptó, y así vivieron juntos durante casi un año. Dima trabajaba día y noche desarrollando su negocio, mientras Lube se encargaba de la casa y organizaba encuentros con sus amigas. A menudo, Lube expresaba su deseo de irse de vacaciones al extranjero. Vayamos a Egipto al menos, sugirió ella. O mejor a Montenegro. Todas las chicas ya han estado en algún lugar. Nunca he ido más lejos de nuestra ciudad. Yo nunca he salido de nuestro pueblo, respondió Dima. ¿Y no quieres irte tú también de vacaciones para descansar? Claro que sí, pero no ahora, dijo Dima con un tono decidido. No es el momento para unas vacaciones. Ya hace 2 años que no tengo descanso, y no espero tenerlo ahora que tengo un proyecto muy importante. Si mi empresa gana la licitación para la construcción, al menos duplicaremos nuestro tamaño. No puedo dejárselo a nadie más. Pero dijiste que tenías competencia muy fuerte, argumentó Lube. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué intentar si no tienes oportunidades de todos modos, cariño? ¿No lo entiendes? Cuanto más nos expongamos, mejor nos daremos a conocer. Ahora mismo estamos en segundo lugar en nuestra región, pero habrá otros proyectos que podamos conseguir. No podemos perdernos ninguno. Cuando llegue el momento, tú y yo iremos, sin duda, a Egipto, a Montenegro y a las Maldivas, a donde tú quieras ir. Lube se sintió impulsada por sus palabras, pero siempre había alguna razón que los mantenía en el lugar en el que estaban. Hizo un mohín con los labios, era inútil demostrarle nada. Ella deseaba aquí y ahora algo que le diera satisfacción, si no unas vacaciones, al menos un coche, y no uno cualquiera, sino uno nuevo y caro de marca. Mientras todos los beneficios se gastaban en el desarrollo del negocio, esas rencillas no eran graves y terminaban con una tregua. Dima se dio cuenta de que la gente se aburría de quedarse en casa. Cuando lleguen los niños, todo cambiará, pensó, y así le perdonó todo. Un día, Dima llegó del trabajo con mucho ánimo y pidió vacaciones. Hoy estaré con Liosa Sabeliv. Recuerda que te hablé de él, mi principal competidor. Estuvimos hablando de negocios y me invitó a sentarnos con él informalmente en un centro recreativo. Yo iré contigo, respondió Lube, él irá con su novia o esposa, no especificó cuál era.
Dima pudo notar por la expresión de Lube que estaba disgustada. No es lo que querías, dijo él, viendo que ella movía la cabeza negativamente y volvía a hacer un mohín. Cariño, es todo lo que puedo ofrecerte ahora. Apenas tengo tiempo para trabajar. Créeme, esto te va a encantar. A pesar de su descontento, en el día señalado, Lube estaba completamente lista. Se veía hermosa y, como resultó, era perfectamente capaz de sostener una conversación incluso con un hombre como el director de una gran empresa. Alexei Savelyev era un poco mayor que Dima y había heredado su empresa. Relajado, su compañía funcionaba desde hacía mucho tiempo, todos los procesos estaban bien organizados, y tenía varios asistentes y mucho más tiempo libre que Dima. ¿Te gustaría que conociera a alguien más?, preguntó Dima, sintiéndose herido por las palabras de su madre. Larisa Andreevna lo miró con seriedad. No estoy diciendo que no me guste, pero creo que deberías tener cuidado. No quiero que te lastimen, hijo. No la conoces tan bien como piensas. Ella puede parecer encantadora, pero lo que más le importa es el dinero. Dima suspiró, tratando de entender el punto de vista de su madre. Mamá, yo sé lo que estoy haciendo. Lube es una chica increíble y ha estado a mi lado en los buenos y malos momentos. No todo se trata de dinero. Es bueno que estés enamorado, pero el amor no siempre es suficiente. A veces, las personas muestran su verdadero yo después de un tiempo. ¿Te has dado cuenta de que siempre quiere salir, ir a restaurantes y comprar cosas nuevas? Eso puede ser un signo de que no está interesada en una relación seria, dijo Larisa con preocupación. Dima trató de defender a Lube, pero no podía evitar preguntarse si su madre tenía razón. Lube ha pasado por mucho en su vida, y todos tenemos nuestras inseguridades. Quizás solo quiere disfrutar de la vida después de lo que ha vivido, intentó argumentar. Eso puede ser cierto, pero también significa que necesita estabilidad. ¿Crees que tú puedes proporcionársela?, replicó Larisa, su mirada persuasiva. Dima se sintió atrapado. Por un lado, quería creer en su amor por Lube, pero las palabras de su madre resonaban en su mente. Voy a hablar con ella, a fondo, finalmente dijo Dima, decidido. Hazlo, hijo. Pero recuerda, lo que verdaderamente importa en una relación es la sinceridad y el compromiso, le aconsejó su madre. El fin de semana concluyó con una mezcla de alegría y preocupación. Dima estaba decidido a encontrar el equilibrio entre su amor por Lube y las advertencias de su madre. Al regresar a la ciudad, se propuso tener una conversación honesta con ella, esperando que, sin importar el resultado, el amor que sentía por Lube pudiera sobrevivir a la verdad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dima, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lube, con el rostro pálido y la mirada distante, tomó una respiración profunda. Dima, no puedo seguir adelante con esto. Me siento atrapada. Mi relación con Liosa no ha terminado. Ha sido complicado, pero ahora estamos intentando reconciliarnos. Dima sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Todo lo que había construido, su amor, sus planes, se desvanecían en un instante. ¿Pero qué hay de nuestro bebé? Su voz temblaba, tratando de aferrarse a la esperanza. ¿Y de nuestro futuro juntos? Lube apartó la mirada, sintiendo el peso de su decisión. Sé que esto es difícil de entender. No es que no te quiera, Dima. Eres un buen hombre, pero me he dado cuenta de que no estoy lista para esto. Necesito aclarar mis sentimientos. No puedo casarme sin estar completamente segura. Dima sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La euforia de la propuesta, la expectativa de la boda, todo se esfumaba ante la realidad cruda de su situación. ¿Y qué hay de nuestro compromiso?, dijo, tratando de mantener la calma. ¿Y de todo lo que hemos planeado? Lube lo miró con tristeza, sus ojos brillantes de lágrimas. No puedo ignorar lo que siento por Liosa. Debo ser honesta conmigo misma y contigo. Es injusto para ambos seguir adelante con esto. Dima se quedó en silencio, asimilando la noticia. La angustia y la confusión lo invadieron. La boda que había imaginado,
el futuro que había soñado, se desmoronaban ante él. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Lube, luchando contra sus propias lágrimas. Solo sé que necesito tiempo para mí misma, para entender lo que quiero. Dima asintió, aunque su corazón se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. La incertidumbre lo llenaba de miedo. Sin embargo, en el fondo, sabía que debía respetar la decisión de Lube. Con un nudo en el estómago, Dima dio un paso atrás, consciente de que su mundo había cambiado para siempre. En ese momento, comprendió que el amor no siempre es suficiente y que a veces, incluso el compromiso más profundo puede verse ensombrecido por la confusión y la duda. Mientras Lube se alejaba, Dima sintió que el peso de la tristeza lo envolvía. No sabía qué depararía el futuro, pero en su corazón sabía que debía encontrar la fuerza para seguir adelante, a pesar de la pérdida. Dima se sintió abrumado por el torrente de emociones que lo invadió mientras Liuba lo miraba, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y arrepentimiento. ¿Quisiste decirme que me has engañado con él?, preguntó, sintiendo el dolor perforar su pecho. Tiraste mi ramo al suelo y me dejaste aquí, en este momento. Liuba, con las manos temblorosas, permaneció en silencio, sus dedos recorriendo nerviosamente el dobladillo de su falda. ¡Qué tonto soy!, continuó Dima, las palabras saliendo entrecortadas. ¿Cómo no me di cuenta antes? No solo vi su coche en nuestro patio, sino que tú misma me escribías sobre tus escapadas. Mi madre me advirtió desde hace tiempo, y yo simplemente no quise escuchar. Todo es verdad y debería haberlo creído. ¿Por qué me dices esto solo ahora?, preguntó Liuba, evitando su mirada. Porque hoy me ha pedido que me vaya a vivir con él, respondió ella, su voz temblando. Y me he dado cuenta de que quiero hacerlo. No tienes tiempo para mí, y él puede darme más que tú. El dolor se intensificó en el corazón de Dima, pero también sintió una extraña sensación de alivio. ¿Y nuestro hijo? Su voz se quebró. ¿Qué pasará con él? Después de un breve momento de duda, Liuba respondió con una frialdad que le partió el alma. El niño no es tuyo. Aquella revelación lo golpeó como un puño en el estómago. La mezcla de dolor y alivio lo confundió aún más. Anhelaba ser padre, pero al mismo tiempo, perder a ese niño sería menos doloroso si no era suyo. ¿De verdad la gente es así?, se preguntó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esa tarde no fueron al consejo. Dima decidió que no podía soportarlo más. Se subió a su coche y condujo sin rumbo durante horas, buscando escapar de la realidad que lo perseguía. Cuando regresó, la casa estaba vacía. Liuba y sus cosas habían desaparecido, y la llave del piso lo esperó en el buzón, un símbolo de lo que había perdido. El día que Dima perdió a su amada esposa, el dinero gastado en una boda que nunca se celebraría se convirtió en un tema de conversación entre conocidos. Con el tiempo, se esforzó por borrar esa historia de su mente, dedicándose al trabajo como un refugio de su dolor. Era lo único que le quedaba. Nunca volvió a ver a Liuba. Se enteró de que se había casado con un tal Susolv, y que su nueva boda fue aún más lujosa que la que habían planeado. 2 años después, la noticia de un divorcio escandaloso llegó a sus oídos. Liosa la había dejado en la ruina, con un oscuro futuro por delante. Años más tarde, Dima compró nuevamente el anillo que había destinado para la boda que nunca se celebró. Sin embargo, ya no le importaba. Había logrado dejar atrás a su exprometida, el recuerdo de su amor se desvanecía poco a poco. La vida continuaba, y él había aprendido que, a veces, las cosas no salen como uno espera, pero siempre hay un camino hacia adelante. No importaba con quién se fuera, Dima había logrado rehacer su vida. Ahora era el principal promotor inmobiliario de la región, construyendo rascacielos, naves industriales y centros comerciales. Tenía personal capacitado para dirigir la empresa, lo que le permitió abandonar las largas jornadas de trabajo que solía llevar. Su madre estaba jubilada y disfrutaba de una vida tranquila en la región. Además, Dima había encontrado una mujer encantadora, Anja, quien lo había acompañado en las dificultades y a quien confiaba como si fuera parte de sí mismo. Conoció a Anja unos años después de la marcha de Liuba.
Era una chica modesta que trabajaba como contable en su empresa. A pesar de que al principio Dima se sintió atraído por su delgada figura y sus encantadoras gafas, dudó en entablar una nueva relación. Sin embargo, se dio cuenta de que Anya no estaba interesada en él por su dinero, lo que le generó una tranquilidad que había echado de menos. Hubo un tiempo en que la empresa estuvo al borde de la quiebra, pero Anya no se marchó. Se quedó a su lado, apoyándolo en los momentos difíciles. Afortunadamente, la empresa comenzó a obtener beneficios y a crecer nuevamente. Dima y Anya se casaron, y durante su luna de miel en Europa, se mudaron a una lujosa mansión. Sin embargo, había una sombra en su felicidad: no tenían hijos. A pesar de consultar a los mejores médicos, no podían encontrar una razón para su infertilidad. Los años pasaron y su deseo de ser padres creció, pero nunca lograron cumplir ese anhelo. Un día, mientras reflexionaba sobre su vida, Dima conoció a una chica cuya apariencia le recordó a Liuba. Su cara, su nariz, incluso sus cejas y barbilla le resultaron familiares. Este pensamiento lo mantuvo despierto toda la noche. ¿Quién era ella? ¿Cuál era su historia? ¿Por qué parecía desaliñada? Dima se preguntó si su hija podría estar viviendo en uno de esos tugurios que arruinaban la ciudad. A la mañana siguiente, fue despertado por la llamada de un amigo del Ministerio del Interior. La información sobre la joven fue confirmada por una empresa de un día, y el director de la misma resultó ser un vagabundo. La investigación criminal reveló que un supuesto gerente llamado Timur había estado involucrado en un trato oscuro. El conductor le pidió a Dima que no dijera nada a Timur y que cerrara el trato lo antes posible para poder atraparlo infraganti si firmaba el contrato y transfería el dinero. La vida de Dima se había convertido en un laberinto de recuerdos, deseos y la inminente posibilidad de enfrentar a su pasado, mientras intentaba proteger su futuro. La empresa se enfrentaba a una posible penalización que podría haber afectado drásticamente su presupuesto, y no estaba claro si podrían volver a alcanzar el nivel de ingresos anterior. Así que aquella misteriosa chica le había salvado la vida. Mientras desayunaba, Dmitri Viktorovich, pensativo, asimilaba la información recibida. ¿Qué pasa?, preguntó Anya, al notar que él miraba fijamente al mismo punto. Sabes, puede que tenga una hija, y tal vez ella salvó mi empresa de la quiebra. Le contó toda la historia, desde el principio hasta el final. Anya escuchó atentamente y, tras un momento de reflexión, hizo una sola pregunta. ¿Y la dejaste sola en esa ruina? Dmitri Viktorovich casi saltó de su asiento. No lo había pensado antes, pero la posibilidad de que la chica estuviera en peligro lo inquietaba. Iré a buscarla, y luego decidiremos. Aunque no sea mi hija, ha hecho mucho por mí, y no puedo quedarme en deuda con ella, declaró con determinación. Llamó a sus mejores hombres de la oficina y les ordenó que lo acompañaran al barrio en ruinas para explorar la zona y localizar a la chica. El jeep se acercó a un área de madera deteriorada y se detuvo. Un grupo de hombres robustos, vestidos con trajes de negocios, descendió del vehículo y comenzó a recorrer los patios donde aún residían algunas personas. Los vecinos, sorprendidos, salieron de sus jardines, observando con curiosidad a los visitantes que interrumpían la rutina de sus bloques de apartamentos. El fatídico encuentro había tenido lugar el día anterior, cuando Dmitri había atravesado la maleza y entrado en una casa. La puerta había quedado abierta tras la partida de los empresarios, y Alionka había regresado a su hogar para tomar agua. Estaba distraída y no había notado que el agua del grifo estaba fría. Es una pena que no haya electricidad ni siquiera cerillas. Podría haber calentado el agua en la estufa, pensó, mientras se comía un poco de pan seco, escondiendo el resto para más tarde. Así fue como almorzó y cenó. Después, decidió salir a explorar su nuevo vecindario. Llegó al depósito de agua, donde se lavó la cara y trató de quitarse la suciedad de la ropa, pero no tuvo éxito. Mientras recorría las dependencias, se percató de que sus vecinos eran, en su mayoría, ancianos que parecían estar sumidos en la rutina de una vida monótona, ajenos a la realidad del mundo exterior. Los vecinos eran, en su mayoría, ancianos, aunque también había una familia con niños, y algunos abuelos cavaban en sus pequeños jardines. Tal vez no residieran permanentemente en esas casas, sino que solo las visitaran de vez en cuando. La mayoría de las viviendas estaban vacías,
lo que generaba una sensación de desolación. Aliona, sin dinero y deambulando sin rumbo, se sentía sola y desamparada. En su antiguo vecindario, al menos la conocían, y cuando su madre desapareció, los vecinos podían alimentarla y ofrecerle refugio por las noches. Pero aquí apenas había extraños, y los que estaban presentes no sabían nada de ella. Recordó nuevamente que su madre había muerto y comprendió, una vez más, que no tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Estaba perdida y no sabía cómo vivir sola. A los 10 años, no podía sobrevivir en la calle, especialmente en la fría y lluviosa realidad de esos días. La casa de Aliona se humedecía y se enfriaba rápidamente, probablemente por la vejez, estaba llena de grietas. La madera deteriorada no mantenía el calor. Primero, Aliona se sentó a la luz de la farola en la veranda, pero pronto se dio cuenta de que el agua comenzaba a gotear del techo, así que se trasladó a la habitación del fondo. Envueltos en una manta, se acostó en la cama, escuchando el sonido de la lluvia y el aullido del viento. Ese día, le parecía que quedarse en casa no era una mala idea, al menos allí hacía un poco de calor, y la cocina aún funcionaba. Sin embargo, al despertar, el frío la envolvía, y se metió más adentro de la cama temblando. Fue entonces cuando Dmitri Viktorovich la encontró. Entró con cuidado en la habitación desde la veranda y, al verla, supo de inmediato que no se lo había imaginado, la chica realmente se parecía a él. Intentando no asustarla, le habló con suavidad. «Hola, ¿te acuerdas de mí? Ayer me acercaste en la calle. No tengas miedo, quiero ayudarte». «¿Cómo te llamas?» «Aliona», respondió la niña. «¿Estás sola aquí? ¿Dónde están tus padres?» «Mi mamá murió, y mi papá, no tengo a nadie», contestó con tristeza. «¿Te importaría venir conmigo?» «No es seguro que te quedes aquí», le ofreció Dmitri. La chica asintió. Nadie le había enseñado a no ir a casa de un desconocido, ni siquiera a hablar con uno. Además, este hombre logró ganarse su confianza. Quedarse en una choza no tenía sentido. Cuando Dmitri Viktorovich llegó, la tomó en brazos, aún envuelta en su ropa, y la acomodó en el asiento del coche, donde pudo calentarse y dejar de temblar. Aliona miraba sorprendida el vehículo, y Dmitri, sin poder contener la emoción, le preguntó. «Dime, Aliona, ¿tu madre se llamaba Lubov Sabelieva?» «¿Cómo lo sabes?», replicó ella, intrigada. «Nos conocimos hace mucho tiempo», respondió él. «Te contaré más tarde. Ahora, ¿me llevarás al orfanato?» Con valentía, ella contestó. «No, vamos a mi casa». «No irás a un orfanato», declaró Dmitri, decidido a no revelar toda la información de golpe para no asustar a la niña. Ella ya estaba bastante asustada y cansada. Una vez en su hogar, le presentó a Anya, le mostraron su futuro refugio, la alimentaron, la bañaron y la metieron en la cama. Era importante que la niña recuperara la calma, ya tendría tiempo para enterarse de la verdad más adelante. Establecer la paternidad en esas circunstancias no sería difícil. Dmitri quería conocer la historia de su hija, dónde había estado y con quién había pasado esos 10 años, qué había ocurrido con su madre, y si había separado a su hija de su padre a su antojo. Se preguntaba si sus mentiras le habían ayudado a conseguir lo que deseaba. Le encantaría escuchar la historia de la niña cuando ella estuviera lista para compartirla, pero eso podía esperar. Lo principal era que ahora estaban juntos y que, bajo su protección, Aliona no tendría que enfrentarse a más problemas. Él se encargaría, su papá se encargaría. Gracias por escuchar hasta el final. No olvides suscribirte y darnos un like. Y también haz clic en la campana para estar atentos a nuevos vídeos. Que lo paséis bien.